Señor, y entramos en un tiempo de adoración. Y en este lugar, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, úsanos como instrumentos, Señor. Te honramos, Señor, glorificamos, Señor, creemos en ti, Señor.
así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo, y déjame besar tus pies, y déjame de ti beber agua eterna. Ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo, y déjame besar tus pies, y déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, Señor. Sí, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama tu santo sangre, Señor, en este momento, Señor. Te derramos, Señor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, cada día ser y más como tú. Y yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser y más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuando tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuando tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad y a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuando tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Y menguar para que crezcas tú, cada día ser y más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad.
que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebrántalo, Señor. Mi vida. Quebranta mi corazón, Señor. Si hay alguna dureza, quebrántala, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar Para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuando tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuando tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuando tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo cuando tengo, todo, Señor. quiero menguar Todo es tuyo, para Señor. que crezcas tú. Maravilloso, precioso Espíritu Santo. Oh, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Oh, glorifica tu nombre, Señor, así como lo haces. Tú te mueves en medio de la alabanza, Señor. Padre, gracias. Hermoso eres, Señor, hermoso es tu presencia. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias por moverte en medio nuestro, Señor. Es lo que tu palabra nos enseña, Dios, que correrían ríos de agua viva, Señor. Es tu presencia, es tu Santo Espíritu, Señor. Oh, sí, Padre, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ese gozo que solo tú das, Padre. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús, por amarnos tanto, Señor. Sigue orando. Muévete, Señor. Sigue moviéndote. Ministra, habla, Señor, en este tiempo al exponer tu palabra, que es viva, que es eficaz, Señor, y que tan solo sea un vaso, un instrumento para seguir glorificando tu nombre en esta tarde, Señor. Gracias. Bendito es tu santo nombre. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, que vive y reina para siempre. Quiero pedirle, así como se encuentra, gracias, hermano, si me puede acompañar en el Salmo 51. Gloria a Dios.
Salmo 51, cuando usted lo tenga, indíquelo con un fuerte amén. Versículo 15 al 17. Leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Puede tomar asiento, hermano. En esta tarde quiero compartir un mensaje que lleva por nombre: si yo hubiera obedecido. Si yo hubiera obedecido. El Salmo 51 es una expresión de un agradecimiento de Dios, del salmista David, porque Dios lo perdona, porque Dios restaura su vida, y en este salmo él expresa lo que él quiere: vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble dentro de mí. Pero si yo hubiera obedecido, si el salmista hubiera obedecido lo que Dios le había dicho antes, tal vez no hubiera pasado por estas situaciones. Tal vez no hubiera pasado por todos estos problemas, o tal vez no hubiera pasado por todos estos pecados que él pasó, que fueron pecados profundos, que destruyeron su vida, su familia y parte de la nación. Afectó tan grande que tuvo un efecto profundo. Por eso el título del mensaje, hermanos, es Gloria a Dios. Si yo hubiera obedecido. Es una frase que decimos cuando nos arrepentimos de algo, cuando hacemos algo que no deberíamos de haber hecho, y muchos, la mamá o los padres dicen, me hubieras escuchado, y los hijos decimos, si yo hubiera obedecido a mis padres, si yo le hubiera hecho caso, si yo hubiera hecho lo que él me decía, lo que ellos me decían, si yo hubiera obedecido. Pero en esta ocasión es: si yo hubiera obedecido la palabra de Dios, si yo hubiera escuchado el mensaje que Dios me estaba dando, no hubiera pasado por tantas situaciones. Pero muchas veces nosotros pasamos por algunas situaciones, algunas otras es por el corazón duro, contumaz que nosotros tenemos. Y pasamos por esas situaciones. Y en la Biblia hay muchos ejemplos acerca de los que pudieron decir: si yo hubiera obedecido, si yo hubiera escuchado el consejo de Dios. Porque antes que nosotros pasemos unas situaciones, antes que nos metamos en esa profundidad del problema, antes que lleguemos a profundizarnos en el pecado, hay una advertencia de Dios, el cual llega y nos habla y nos dice: no hagas eso. Antes que tomemos un camino incorrecto, viene Dios y nos da una advertencia. Desde el inicio de la creación podemos identificar que Eva se le fue dada una orden. A Adán se le fue dada una orden: no vas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solamente esa era la ordenanza. Pero quiso desobedecer ese mandato que Dios le dio. Y de ahí comenzó unas situaciones, el cual muchas veces decimos: si yo hubiera obedecido. En realidad no existe, porque el hubiera no existe. Por eso es este mensaje, al hablar de cada uno de estos personajes. Si yo hubiera obedecido, ya ellos, nosotros los tenemos de referencia, pero ellos ya no pueden retroceder el si hubiera, porque ya no existe. Pero sí es un mensaje para nosotros, para no cometer ese error que ellos cometieron. Nosotros no quisiéramos caer en el pecado, en la desobediencia que cometió Adán. Tampoco quisiéramos en el que cometió David. Pero si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, si Eva no hubiera hecho caso a la serpiente en ese momento, o como alguien me dijo alguna ocasión, ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera hecho caso a Eva? Le dije: pues el hubiera no existe, pero me dice: pero Dios le hubiera dado otra esposa. No lo iba a dejar solo. Le hubiera dado a alguien más. Eva se iba a perder,
Pero le hubiera dado otra esposa. Le digo, pero eso no existe. Él hubiera. No existe. Hermanos, si Caín hubiera obedecido, si él hubiera escuchado, porque Dios habló con él antes de que hiciera este pecado, antes que cometiera esta desobediencia, este asesinato, si él hubiera escuchado a Dios y antes de que sucediera, Génesis 4:6 dice su palabra, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Será aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Es lo que Dios le dijo a Caín cuando él se enojó, se enfureció con su hermano porque Dios había aceptado su ofrenda. Y en ese momento Dios le dice, ¿por qué estás tan enojado? Si haces bien vas a recibir una recompensa, pero si no, el pecado se va a enseñorear de ti, el pecado va a dominarte, el pecado va a hacer lo que tú no quieres o lo que él quiere. Pero si no, enseñoréate del pecado, domínalo, haz lo que tú quieres, no lo que el pecado quiere. Pero no hizo caso. Si él hubiera escuchado esta advertencia, no hubiera matado a Abel. Pero ese no existe. No existe. Si Israel hubiera obedecido, tan solo hubiera escuchado, pero Israel le costaba entender, porque Israel sí tenía un corazón endurecido, contumaz, dice la palabra, porque inmediatamente que Dios lo saca del pueblo de Egipto, de una nación de esclavitud, comienza a renegar. Y aunque con sus labios adoraba a Dios, proclamaba a Dios, su corazón estaba endurecido a Dios. Él clamaba a Dios por las situaciones, pero cuando las situaciones se calmaban, no había una convicción de corazón, no se volvía de corazón, y ellos clamaban nuevamente, pero había un Dios misericordioso que siempre estaba ahí. Si ellos hubieran escuchado, si ellos hubieran obedecido, Dios les escribe en el Salmo 81:13, oh, si mi pueblo me escuchara, oh, Israel me seguiría, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, qué rápido sometería a sus adversarios, qué pronto podría mis manos sobre sus enemigos. Y Dios le dijo, si tan solo me escuchara. Pero Israel no quiso escucharlo. Y no es que Dios no le habló a Israel, Dios le advirtió, Dios le habló. No hagas esto, obedece la palabra, sigue el mensaje de la palabra. Sigues mi palabra. Y le habló constantemente al pueblo de Israel, pero se endureció el pueblo de Israel. Si Judas hubiera escuchado. Y así podemos hacer una lista de los que no quisieron escuchar, pero también podemos hacer una lista de nosotros cuando Dios nos ha dicho algo. Mira, yo te estoy hablando y no hemos escuchado. Mira, no hagas esto. Y seguimos por el mismo camino. No tomes esto. E ignoramos a Dios. Pero comienza el mensaje, hermano. Hoy quiero hablar de un hombre que pudo marcar la historia. El primer rey que dice la palabra, que tuvo la oportunidad de obedecer a Dios y de ser donde el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Pudo ser el rey que Dios estableció desde el inicio. Aquel rey que Dios llamó para poderlo hacer rey, porque el pueblo de Dios llamó y dijo que quería un rey. La Biblia nos habla en 1 de Samuel capítulo 8, versículo 4 en adelante. Ahí nos habla acerca de donde Samuel ya está anciano, sus hijos son perversos. Sus hijos no hacen la voluntad de Dios, no escuchan a Dios. Sus hijos se dejan sobornar, ellos hacen mercadería con lo que era la casa de Dios. Y no le agrada, y el pueblo dice, no, tus hijos, tú ya eres anciano, Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos. Escógenos un rey. Y Samuel se enoja con ellos.
Y les dice, voy a consultar a Dios. Y va y le pregunta a Dios y dice, Samuel, haz lo que dice el pueblo. Escucha al pueblo porque no te han desechado a ti, sino ya no me han querido a mí como rey. Ahora les vamos a levantar un rey que ellos quieren, pero dales unas advertencias y hace una lista de lo que el rey tendría autoridad sobre sus vidas, sobre sus familias y toda esa lista. Y ahí Dios escoge un rey. No lo escogió el pueblo pidió un rey, pero el rey lo escogió Dios. Y comienza una historia de Saúl, porque a veces vemos a Saúl como que fue alguien que el pueblo solamente escogió y no. Dios le dio el rey que ellos pidieron. En 1 Samuel capítulo 9 versículo 15 dice su palabra, ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior, mañana a esta hora te enviaré a un hombre en la tierra de Benjamín, úngelo para que sea el líder de mi pueblo Israel. Él lo librará de los filisteos porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, este es el hombre del que te he hablado. Él gobernará a mi pueblo. Dios le dice a Samuel, este es el hombre que gobernará a mi pueblo. Este es el hombre que he escogido para que sea el rey. Y la Biblia dice, comienza como Saúl comienza a reinar en el pueblo de Israel. No solamente lo apartó, pero también fue ungido por mandato de Dios. Y para el tiempo de Samuel era el representante en ese momento de Dios, el que ungía era de parte de Dios. Samuel capítulo 10 versículo 1 nos dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha asignado para que gobiernes Israel, su posesión más apreciada. Mire lo que le dice, la niña de sus ojos, el pueblo más apreciado se te ha puesto en tus manos. Él te ha dado esta autoridad, te ha puesto como rey y ahora Dios lo ha hecho y el ungirlo era para que declararlo rey en ese momento de parte de Dios. Pero no solo eso, el Espíritu de Dios cambió su corazón, cambió su ser. Y dice Samuel capítulo 10 versículo 5, cuando llegues a Gilbea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira y estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Es lo que Dios hizo con Saúl. No solamente lo llamó, lo ungió, sino que le cambió su corazón. Y Dios lo apartó para que fuera rey, lo escogió. Dios puso a este hombre, Saúl, para que fuera el rey de Israel. Y no solo eso, sino que Dios apartó, escogió hombres de Dios para que estuvieran a su lado. No solo fue Saúl, sino para que estuvieran en este reino peleando las batallas del rey de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, del pueblo de Dios. Primera de Samuel capítulo 11 versículo 26, cuando Saúl regresó a su casa en Gibea, lo acompañó un grupo de hombres a quien Dios le había tocado el corazón. Dios toca el corazón de hombres separados para que estuvieran con Saúl. No solamente a Saúl, sino hombres que estuvieran a un lado de él, peleando las batallas de Dios, del pueblo de Dios. Dios lo llenó del Espíritu Santo a Saúl para vencer en las batallas. El problema no eran los gigantes, porque Dios estaba con Saúl. Peleaba con ellos, no eran los ejércitos, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Primera de Samuel capítulo 11 versículo 5 dice su palabra, y Saúl había estado arando en un campo con sus bueyes, y cuando regresó de la ciudad preguntó, ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando?
Y así le contestaron del mensaje de Jabes. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Y la historia es que fue y venció y Dios le dio la victoria. El Espíritu de Dios estaba sobre Saúl para ver la gloria de Dios, para vencer. Pero hay un momento en la vida de Saúl y es el momento en nuestras vidas. Si yo hubiera obedecido. Hay un momento en la vida de nosotros que tenemos que tomar una decisión. Si obedecer a Dios o hacer lo que nosotros queremos. Si caminar con Dios o escuchar a alguien más o algo más o alguna situación. Si obedecer a Dios o querer hacer lo que yo quiero. Hay un momento que marca la vida de Saúl. Hasta este entonces Dios le cambió su corazón, transformó su vida, el Espíritu estaba sobre él. Cuando había una guerra, Dios le daba la victoria. Pero llegó el momento cúspide de su vida, en el cual tenía que tomar una decisión. Y fue cuando Dios le envió a matar a Amalek, a toda la nación. El problema no era Amalek. El problema era hacer la voluntad de Dios. El problema no es el enemigo. El problema es si voy a hacer lo que Dios me dice o voy a hacer lo que yo quiero. Y eso es lo que marcó en Eva, eso es lo que marcó en Caín, eso es lo que marcó en Judas, eso es lo que marcó en Saúl, eso es lo que marcó en David. Eso es lo que marca nuestras vidas. Las decisiones que nosotros tomamos, porque eso van a marcar nuestro camino. Saúl podría decirse que hubiera sido el rey más grande conforme al corazón de Dios y estuviéramos hablando de él. Dice la palabra que cuando lo vieron era un hombre que sobrepasaba a todos, hermoso, el más hermoso, dice la palabra. Todos le llegaban aquí. Tenía físicamente apariencia de un gran hombre. Pero cuando llegó el momento de la decisión, de la prueba, el momento clave de su vida, dice la palabra en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 2. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros y todo lo que hay. Dios le envía una misión. Y hermanos, cuando Dios nos manda a hacer algo o nos dice que hagamos algo, no es como nosotros queremos, ni es hasta donde nosotros queramos. Es lo que Dios le ha dicho, lo que Dios nos manda, lo que Dios quiere de nuestras vidas. Es lo que Dios habla, lo que Dios nos da. No es solamente para que lo tengamos ahí, es porque Dios quiere hacer algo maravilloso. La obediencia, hermanos, trae la presencia de Dios y es lo más maravilloso. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, eso no tiene forma de explicarlo. No hay cómo decir qué es lo que está pasando en este momento, pero es algo maravilloso que no quiere uno ni siquiera salir de ahí. Pero la obediencia trae la presencia de Dios, pero la desobediencia nos destruye. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 18. Te envió en una misión. Y te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo ante los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a los demás.
Entonces mis tropas llevaron los mejores de las ovejas, de las cabras, de los ganados, del botín, para los sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Quiero detenerme un momento ahí. La sumisión es lo que Dios quiere en nuestras vidas, porque si no hay sumisión, difícilmente vamos a obedecer lo que Dios nos dice. Y es lo que Saúl no hizo. Saúl no se sometió a la palabra de Dios. Saúl no se sometió a la voluntad de Dios, sino que cuando estaba allá, escuchó la voz del ejército y le dijo: esto no lo vamos a llevar nosotros. Saúl responde: es que tuve temor y por eso no obedecí tu voz. Le tuvo temor al pueblo porque no se sometió a la voluntad de Dios. Por eso no pudo obedecerla. Por eso no le obedeció a Dios. Por eso cuando escuchó una voz aquí, lo hizo y no obedeció a Dios. Cuando el ejército le dijeron: vamos a llevar esto en sacrificios para Jehová, Dios le dijo: esto es agradable. Se complace más en los sacrificios que en la obediencia o en la sumisión. Y hermanos, cuando nosotros nos sometemos a Dios, es cuando vemos la gracia de Dios. Cuando nosotros le obedecemos, es cuando vemos la gracia de Dios, cuando vemos su presencia. Pero cuando le desobedecemos, es cuando nos destruye. Dice su palabra: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas en sacrificio, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. La sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Lo peor que le podía suceder a Saúl era que fuera desechado por Dios. Su terquedad, el no someterse a Dios, el desobedecer a Dios, lo llevó a ser desechado. Por eso, si él hubiera obedecido, pero el hubiera no existe. Y estamos hablando de Saúl. Hablamos de Saúl si él hubiera sido un rey conforme al corazón de Dios. Si nosotros obedecemos a Dios. No sé qué es lo que Dios esté hablándote. ¿Qué es lo que estás haciendo? Puede ser a las puertas de un pecado. Puede ser algo que Dios te está hablando. Pero es lo que Dios me dijo que hablara. No sé lo que es. Dios se dolió de poner a Saúl como rey. Dice su palabra en Samuel 15:10. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. No me ha obedecido. Otra versión dice: me arrepiento de haber puesto a Saúl. Me duele haberlo puesto porque no quiso escuchar. Lo peor de una persona, hermanos, es que el Espíritu de Dios se vaya de él. Y eso es lo que le pasó a Saúl. No solamente fue que fue desechado, eso era lo de menos. El problema grande de Saúl fue que el Espíritu de Dios se fue de él. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu que lo atormentador. Dios le habló al pueblo de Israel. Dios le habló a Adán. Dios le habló a Caín. Y Dios le habló a Saúl. Antes
Le había dado unas enseñanzas, unas ordenanzas. No vayas a hacer eso. Obedece. Ve, destruye a Amalek. Pero no quiso escucharlo. Hizo lo que él quiso. El Salmo 51 que acabamos de leer dice que un corazón contrito y humillado no desprecia Dios. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Que aun cuando desobedecemos, Dios acepta un corazón que se humilla. Pero Saúl no se humilló. Él no reconoció. Él le pidió a Samuel, que estuviera ahí. Rasgó sus vestidos, se agarró de él, porque quería que lo honraran. No se arrepintió. Aún cuando desobedeció David, se arrepintió. Pero Saúl no. Saúl no quiso obedecer. Y hermanos, Dios siempre nos habla antes. Pero aún cuando hemos desobedecido, Dios no desprecia un corazón que verdaderamente se arrepiente. Pero antes que hagas algo, Dios te habla. Dios nos habla. Le habló a Caín. A cada uno de nosotros nos habla antes que hagamos algo que no le agrada. Pero aún cuando lo has hecho o lo hayamos hecho, Dios no desprecia un corazón que reconoce genuinamente. Saúl no lo hizo porque quería reconocimiento del pueblo, no quería reconocimiento de Dios. David sí. Un corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es lo que David pidió. Si yo lo hubiera hecho, no existe. El si hubiera no existe. Pero si lo va a hacer, si lo va a hacer o si lo hace, siempre Dios nos habla antes. Incline su rostro un momento, por favor. Sabe que usted está aquí, nosotros estamos aquí. Sabemos lo que tenemos que hacer. Obedecer a Dios. Volvernos a su presencia. Escuchar lo que Dios nos habla. No olvidarnos. Pero aún si nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha dicho, aún si hemos hecho lo que nosotros quisimos, como Saúl, o aún como David, hay tiempo para decirle al Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Fueron las palabras de un hombre que se arrepintió. Si yo lo hubiera hecho, si yo hubiera escuchado, si yo hubiera oído, como no existe, pero hay una oportunidad en esta tarde de decirle al Señor, Señor, crea en mí un corazón que te ame, que te honre, un corazón limpio. Y aún si ha tomado un camino que no es el de Dios,
Es tiempo de decirle al Señor, ayúdame para volverme a ti. Quiero hacer esa invitación a usted. El altar está abierto, hermano.